Relato. Viaje al infierno. Era una noche oscura y tormentosa cuando Diego, un hombre desesperado y quebrado por la vida, decidió buscar respuestas en un lugar donde nadie debería ir, la Cueva de San Marcos, un sitio conocido por su peligrosa reputación. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre la cueva, diciendo que era una entrada al mismísimo infierno. Sin embargo, Diego no tenía nada que perder. Había perdido a su familia en un accidente trágico y su vida se había convertido en un infierno de dolor y soledad. Con una mezcla de alcohol y desesperación corriendo por sus venas, Diego se adentró en la cueva llevando consigo solo una linterna y un viejo amuleto que su abuela le había dado, supuestamente para protección. El interior de la cueva era más frío de lo que había imaginado, y cada paso resonaba como un eco que parecía no tener fin. Mientras caminaban más y más adentro, las paredes comenzaron a cambiar. Lo que al principio era piedra sólida, ahora parecía palpitar, como si estuviera viva. Sombras danzaban en los bordes de su visión, pero cuando intentaba enfocarlas, desaparecían. La cueva comenzó a murmurar, como si miles de voces estuvieran susurrando al unísono, palabras incomprensibles que helaban la sangre. De repente, Diego llegó a una bifurcación. En una de las paredes, alguien había escrito en un lenguaje antiguo y olvidado. A pesar de no poder leerlo, sintió que debía continuar hacia la derecha. Cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el ambiente. La temperatura descendió aún más, y el aire comenzó a tener un olor acre, como azufre. Finalmente, llegó a una gran cámara subterránea. Allí, en el centro, había una grieta en el suelo que emitía una luz roja intensa, pulsante, como el latido de un corazón gigantesco. Diego sintió que algo lo atraía hacia esa grieta, un poder invisible y abrumador. Sin pensar, se arrodilló al borde, mirando hacia abajo. Dentro de la grieta, vislumbró lo que parecía un mar de llamas y sombras, y escuchó los gritos de almas atormentadas. De repente, algo emergió de la grieta, una figura alta y delgada, envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas ardientes. Era una presencia que emanaba maldad pura. Sin necesidad de palabras, Diego supo que había encontrado lo que buscaba, o más bien, lo que lo había estado buscando a él. «Has llegado hasta aquí, Diego», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «Has venido a buscar respuestas, pero todo lo que encontrarás es la verdad que has estado evitando. Bienvenido a tu verdadero hogar». Antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió una mano hacia Diego. Un torrente de visiones lo asaltó, vio su vida entera, sus pecados, sus miedos, y finalmente, el accidente que había matado a su familia. Pero algo no estaba bien. En la visión, él estaba al volante, borracho, perdiendo el control del auto que se estrelló. La culpa lo invadió con una fuerza aplastante. No fue un accidente, fue su propia irresponsabilidad lo que los había matado. Diego cayó de rodillas, temblando, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La figura sombría se inclinó hacia él, su voz ahora un susurro que arañaba su mente. «Este es tu castigo, Diego. El infierno no es un lugar, es el peso de tus acciones, el tormento eterno de saber lo que has hecho». De repente, sintió que algo lo tiraba hacia la grieta, como si la tierra misma estuviera arrastrándolo hacia las llamas. Desesperado, intentó aferrarse a las rocas, pero era inútil. La figura solo observaba, su sonrisa creciente como una burla final. Diego gritó por ayuda, por misericordia, pero no había nadie para escuchar. En el último instante antes de ser consumido por las llamas, su linterna se apagó, dejando todo en la oscuridad total. El pueblo nunca volvió a ver a Diego. Los pocos valientes que se atrevieron a buscarlo en la cueva encontraron solo su linterna apagada junto al amuleto roto. La cueva de San Marcos volvió a quedar en silencio, pero se decía que, en noches oscuras y tormentosas, se podían escuchar los gritos de Diego resonando desde lo más profundo, una advertencia para aquellos que osaran buscar respuestas en lugares donde solo habitan las almas condenadas.